Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast. Con Marco Maecha Toro. La mejor comprensión biomecánica subyacente en las diferentes alteraciones de la marcha actualmente es imprescindible, no solo en la enseñanza y en la investigación, sino porque es determinante en la selección de modalidades terapéuticas médicas, quirúrgicas, ortésicas, protésicas e incluso ergonómicas. Lo anterior gracias a que ayuda a orientar de una forma más objetiva y precisa la decisión terapéutica y la evaluación de sus resultados. En este nuevo episodio hablaremos sobre aspectos básicos del análisis computarizado del movimiento. Mi nombre es Marco Maecha Toro, desde la dirección y los micrófonos de la nueva alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica en Colombia. Este es el Ortopedcast que comienza ahora. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Nuestro invitado en esta oportunidad es el Dr. Rodrigo Huerta Stafur, médico de la Universidad Nacional de Colombia, ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Rosario, ortopedista infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de Ortopedia Roosevelt en Bogotá, Colombia. El Dr. Huertas es profesor de varios programas de posgrado de ortopedia y es ortopedista pediátrico adscrito al Hospital Infantil Universitario de San José, entre otros. Es un entusiasta y gran experto en las áreas de la neuropediatría y el análisis de movimiento. Por eso será uno de los instructores invitados nacionales al primer curso latinoamericano de interpretación de análisis computarizado de la marcha, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de este 2019 en el Hotel Cosmos 100 y el Hospital Infantil Universitario de San José, en Bogotá, Colombia. Es organizado por Movilab, Gillette Children's Specialty Healthcare y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con un apoyo muy importante del Instituto Roosevelt, la Fundación Cardio Infantil y Baicon, con invitados internacionales de altísima calidad como Tom Novacek, Rocío Riveros Charri y Adam Rosumalski, e instructores nacionales que incluyen a Marta Valencia, Gilberto Herrera, Camilo Turriago, Luis Eduardo Rueda, José Luis Duplat, Jairo Espinosa y Fernando Ortiz. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica. Ortopedcast. Con Marco Maecha Toro. Doctor Huertas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en los micrófonos del Ortopedcast. Y pues para empezar, vamos a preguntarle cómo ha evolucionado el análisis de movimiento a lo largo de la historia. Muchas gracias, doctor Maecha. Muy contento de estar aquí con ustedes, discutiendo un tema de gran interés para nosotros, ortopedistas infantiles y en general para la especialidad. Bueno, el análisis de movimiento data desde época de Aristóteles y Platón, que fueron los primeros que se preocuparon por hacer un análisis más detallado de cómo nos movemos en todos los textos de biomecánica y en las historias y compendios. En la historia y compendio del análisis de movimiento se atribuyen a estos personajes sus inicios. Posteriormente, con el desarrollo de la física y de observaciones más científicas, por decirlo así, se le atribuye también un gran desarrollo a Newton, Galileo, Euler. Y ya saltamos después a desarrollo de la fotografía en pleno siglo XIX y XX, en donde existe una anécdota muy interesante a finales del siglo XIX, en donde querían, por medio de análisis fotográfico, describir cómo se mueven y cómo se realiza la marcha. Ya después de la década del 50 y 80 se le atribuye claramente el interés de un análisis más específico y con el desarrollo de la computación al doctor Winter y a la doctora Perry, famosos, pues la doctora Perry, ortopedista, fisioterapeuta y fisiatra, quien se le atribuyen hoy por hoy como la madre del análisis de movimiento. En los años 70, como todos sabemos, el doctor James R. Gage, podríamos decir que puede ser el padre del análisis de movimiento moderno, con el uso de las cámaras, el uso de las placas de fuerza para el desarrollo del análisis y descripción de un laboratorio de marcha como lo conocemos hoy. En nuestro país tenemos que decir que grandes personajes de la ortopedia fueron los primeros en introducir el laboratorio de marcha en nuestro país de manera clínica. También ya conocemos, como todos sabemos, se usa en otros ámbitos para investigación, manejo de deporte y otras actividades. Hoy por hoy, el análisis de movimiento comprende simplemente la conexión de grabar inicialmente un sujeto caminando, posteriormente pasarlo por unas
plataformas de fuerza e identificar cómo se genera ese movimiento, y asociado a eso también podemos evaluar cómo funcionan los músculos por medio de electromiografía de superficie, qué tipo de gasto energético realiza midiendo simplemente su gasto de oxígeno, y asociamos a estudios también podrométricos de presión en sus miembros inferiores. Esto es una ciencia que sigue en constante evolución y para nosotros es una herramienta de gran utilidad en el ámbito clínico, como todos ustedes conocen, particularmente en pacientes con alteraciones neuromusculares como la parálisis cerebral. Precisamente, doctor, como esto es una de las herramientas más importantes, ¿qué importancia tiene principalmente como herramienta diagnóstica en este tipo de pacientes que nos mencionaba anteriormente? Bueno, es una excelente herramienta para poder hacer una evaluación un poco más tranquila, ya que ustedes todos conocen en nuestro medio, tenemos grandes limitantes de tiempo para una evaluación clínica y fisiológica de un paciente con alteración del movimiento. Por lo tanto, es una herramienta que nos sirve para poder estudiar de manera controlada todas las alteraciones que este paciente presenta. Hoy por hoy se utiliza no solo para alteraciones de marcha, sino también para actividades como gestos deportivos, alteraciones en pacientes en actividades de estrés laboral. Es decir, es una herramienta que, como tú la quieras abordar, te va a servir para poder realizar cualquier tipo de diagnóstico. De manera personal, mi experiencia se centra en las alteraciones del movimiento, primordialmente en alteraciones de marcha en paciente neuromuscular, y nos da unos excelentes elementos diagnósticos y nos ayuda para un abordaje terapéutico. La otra ventaja de este examen es que se puede hacer las veces que se consideren necesario de manera repetida, y eso nos da una idea un poco más global de qué impacto tienen las intervenciones que nosotros proponemos para este tipo de pacientes. Por lo tanto, es de gran utilidad este elemento. A su vez, es un excelente instrumento que nos arroja un sinnúmero de datos, los cuales también nos sirven para el desarrollo de investigación. Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Este instrumento, doctor Huertas, pues ha evolucionado a un análisis ya computarizado, pero pues como usted nos mencionaba inicialmente, empezó por un análisis clínico, y quería preguntarle si hoy por hoy usamos todavía ese análisis clínico con diferentes protocolos y con diferentes aproximaciones, y cómo se diferencia esto en cuanto a su metodología y eventualmente a sus resultados o como herramienta de seguimiento si lo comparamos con el análisis computarizado. Gracias, Marco. Sí, excelente pregunta. Obviamente, a pesar de ser un análisis computarizado, tiene un sesgo muy importante porque debe tener en cuenta que debe ser interpretado por alguien que debe tener experiencia en el análisis de los datos que arroja la máquina. En la actualidad se utiliza un score de análisis visual de Edimburgo, que es excelente, el cual trata de agrupar la mayor parte de alteraciones del movimiento, principalmente en pacientes con parálisis cerebral. La ventaja que tiene el análisis computarizado es que nos explica probablemente las alteraciones que nosotros podemos evaluar visualmente, qué está sucediendo biomecánicamente. ¿Qué quiere decir esto? A su vez que el análisis visual podemos describir cómo se mueve el cuerpo, pero no podemos explicar por qué se producen las alteraciones en ese movimiento. El análisis computarizado, en conjunto con todos los elementos que lo conforman, nos trata de abordar un poco más qué está sucediendo con los distintos grupos musculares que se encuentran afectados, y a su vez podemos generar unas medidas que nos dicen qué desempeño tiene. Eso no quiere decir que de ninguna manera reemplace el análisis visual, ya que hoy por hoy se han hecho estudios de comparación en donde observamos que tienen algunas fortalezas el análisis único visual de la marcha, pero, como te decía previamente, el análisis en conjunto con su evaluación biomecánica nos puede dar mayor información en cuanto a tratamiento o en planear algún tipo de intervención en la unidad funcional del paciente afectado. Hemos hablado pues entonces ya del laboratorio de marcha y el análisis computarizado del movimiento como una herramienta muy importante para el diagnóstico, pero además para proponer modalidades terapéuticas. Pero háblenos un poco de qué forma parte del análisis de marcha.
¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué métodos se utilizan? ¿Qué metodología se usa para analizar todos estos datos? Gracias, Marco. Mira, sí, el análisis de marcha no es solamente una evaluación única, es el conjunto de varias evaluaciones. Digamos que para tener un adecuado orden cronológico y cómo interpretarlo, cada persona lo hace de manera topográfica, lo puede hacer evaluando primero cómo está su desempeño funcional, luego cómo están sus alteraciones de examen físico, luego el análisis del video análogo y luego el análisis de su cinemática, cinética, electromiografía global de superficie que evalúa los grupos biarticulares en los miembros inferiores y por último la porometría, y todo en conjunto nos da, digamos, una idea más general de las alteraciones que presenta. De manera corriente en el ámbito clínico nos interesa mucho primero evaluar cómo está su estado funcional, y para eso existen múltiples escalas funcionales, las cuales trata de mostrar qué desempeño tiene el paciente en el consultorio y qué desempeño ve sus familiares o cuidadores en el ámbito extrainstitucional o en casa o en la escuela. Posteriormente, evaluamos un examen físico muy completo, buscando primero alteraciones en el tono muscular, fuerza, reflejos, equilibrio, y posteriormente nos vamos a la evaluación de lo que nos arroja el laboratorio, que típicamente nos arroja una serie de información que es muy útil. Nos mira el desempeño temporoespacial de los distintos elementos de la marcha. Posteriormente nos divide la cinemática articular, que es el estudio del movimiento de las articulaciones en los planos que nos interesa, que casi siempre es de frente, de lado y en la posición transversa. Luego nos deriva un análisis cinético, que es simplemente la explicación de cómo se mueven esos músculos, y existen unos patrones patológicos que son muy útiles para poder hacer planes terapéuticos. Posteriormente también nos dice, con la electromiografía de superficie, cómo funcionan esos músculos, en qué momento del ciclo de la marcha están funcionando o no deben funcionar. Y derivado de estos elementos podemos tener también datos sobre cómo se mueven los distintos grupos musculares que nosotros estamos evaluando, es decir, velocidades y longitudes musculares. Y por último, adicionamos a esto también un desempeño funcional, que lo hacemos casi siempre por una prueba de 6 minutos, o también qué desgaste físico genera la prueba. Y eso nos dice qué comportamiento tiene o qué tanta energía gasta ese paciente al caminar. Y asociado a esto, hacemos un estudio de la porometría de sus miembros inferiores, que también nos dice cómo apoya a este paciente. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Como te das cuenta, es un sinnúmero de datos, los cuales realmente el clínico debe aprovecharlo en conjunto y contrastarlo con el análisis del video análogo, es decir, la evaluación visual es muy importante. Y probablemente nosotros de manera intuitiva y con el entrenamiento encontremos alteraciones muy comunes, pero si queremos saber el por qué, todos estos elementos que describimos previamente nos van a ayudar a poder hacer un plan. Típicamente, en los cursos de análisis de movimiento tratamos de hacer un análisis ordenado, en donde primero tenemos una historia clínica completa, luego su desempeño funcional global, como te decía, personal, y cómo lo ven sus cuidadores. Luego vemos todos los datos del análisis de movimiento que nos deriva del laboratorio. Y por último, con eso hacemos una descripción de los problemas que más impactan en la marcha, y posteriormente evaluamos en conjunto con el servicio de fisiatría, fisioterapia, inclusive los mismos ingenieros nos ayudan para tratar de identificar si podemos hacer un adecuado abordaje de esas alteraciones que encontramos. Como te das cuenta, no es un trabajo de una sola persona, es un grupo interdisciplinario, los cuales tratamos de dar el mejor plan posible para el beneficio de los pacientes y para un ejercicio un poco más juicioso y un poco más directo a los problemas musculoesqueléticos de este tipo de pacientes. Ya teniendo entonces el laboratorio y este análisis con todos estos datos que son importantes para evaluar estos pacientes y para plantear su tratamiento, ¿quién se beneficia de ser estudiado por el laboratorio de marcha? Es decir, ¿cuáles serían sus indicaciones? Porque sabemos que cada vez crecen, cada vez se añaden más indicaciones. ¿Cuáles podrían ser nuestros pacientes que se benefician de estudiarlos de forma computarizada con análisis de movimiento? Realmente, hoy por hoy, todo paciente que tenga una alteración del movimiento podría ser candidato
para un análisis de las alteraciones del movimiento, es decir, para un laboratorio de marcha. Es importante entender que probablemente en el ámbito clínico que nosotros nos movemos, realmente debemos ser muy específicos qué buscamos con el análisis de movimiento. Y de manera particular, yo lo recomiendo para pacientes que caminen, es decir, que tengan capacidad de marcha, llámese de manera independiente o asistida. Eso genera unas limitantes, ya que probablemente algunos pacientes podemos hacer el análisis de todos los ítems que hemos descrito previamente y en otros tendremos que centrarnos principalmente a ver algunas alteraciones específicas, pero también sirven para evaluar cómo se adaptan a sus ayudas externas. Y como te dije, es un instrumento que no solamente nos busca dar respuestas a alteraciones musculoesqueléticas, pero también lo podemos utilizar como una herramienta de seguimiento. Por lo tanto, a ese respecto, te recomendaría que siempre el paciente por lo menos haga marcha asistida para poder hacer este tipo de análisis. Con mi experiencia sabemos que los pacientes después de los 3 años podemos tener alteraciones de movimiento, ¿sí?, específicas. Sabemos que la edad de marcha madura es luego de los 7 años. En algunas ocasiones son bien interesantes en protocolos de manejo de pacientes, por ejemplo, con manejo de espasticidad de toxina botulinímica, tener unos análisis muy tempranos desde los 3 a 4 años y después ver el impacto de la intervención. Por lo tanto, digamos que desde el momento en que tengamos ya un patrón de marcha establecido, podríamos utilizar esta herramienta. Todas las pruebas diagnósticas e incluso las terapéuticas, doctor Huertas, tienen pues fortalezas que ya hemos resaltado en los últimos minutos, pero quiero que hablemos un poco de si podemos reconocer algunas debilidades. Pues ya hablamos de que obviamente se necesita alguien que lo interprete porque son muchísimos datos. ¿Qué debilidades podemos encontrar? ¿Qué problemas tenemos en este tipo de herramienta diagnóstica? Excelente pregunta. Como muy bien lo has dicho, es una herramienta diagnóstica, es decir, es simplemente un instrumento que nos ayuda en conjunto con el análisis clínico de los casos, tratar de llevar una adecuada respuesta a un plan de tratamiento. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedcast, con Marco Maecha Toro. Tiene varios limitantes. La primera es que requiere de un personal especializado, entrenado para poder desarrollar todo el análisis clínico primero y segundo, el análisis computarizado per se, porque necesitamos el soporte de un ingeniero, de una fisioterapeuta que sepa qué protocolo va a utilizar para poder colocar de manera adecuada los marcadores, que tenga experiencia en cómo calibrar el equipo, es decir, es un elemento que es ligeramente operador dependiente. Y a su vez, para mejorar la calidad y disminuir el sesgo en cualquiera de los ítems, desde el desarrollo del instrumento hasta la interpretación, requiere una curva de aprendizaje que es importante. Por lo tanto, debemos ser muy responsables en lo que nosotros podemos brindar como información. Esa es la gran limitante del laboratorio de marcha y es un elemento que muchas personas que son detractores de tienen en cuenta, es decir, que el error humano existe. Pero, como todo, sí protocolizamos cómo se realiza este examen y todas las personas que están encargadas o están alrededor del proceso se vuelven expertas, cada vez más la información va a ser más fidedigna. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, como cualquier examen diagnóstico, las recomendaciones terapéuticas no son blanco o negro, sino también la experticia de las personas que piden el examen se tienen en cuenta y deben tener claro que pueden tener acceso a todos los elementos del análisis de marcha, que, como cualquier proceso humano, pueden tener errores. Una forma de disminuir el error es la experiencia y siempre comparar lo que estamos encontrando en el análisis crudo de los datos contra el video análogo, que se asemeja a lo que nosotros tratamos de hacer en el ámbito clínico y de tal manera darnos cuenta si estamos frente al problema que estamos buscando. Por lo tanto, es bien interesante saber que en los inicios del laboratorio de marcha había muchos errores, sobre todo en el plano transverso. Hoy por hoy sabemos con el desarrollo de una calibración dinámica de los distintos segmentos corporales,
hemos disminuido ese margen de error y cada vez más, por ejemplo, la información del plano transverso, que era tan disímil, se parece más a la realidad y por lo tanto cada vez este instrumento se ha vuelto un poco más seguro en cuanto a la información que arroja. Pero nuevamente repito, si no sabemos interpretar o desconocemos cómo se desarrollaron esos datos, probablemente tendremos problemas en la interpretación. Precisamente para mejorar esa experiencia y volvernos expertos analizando el movimiento, el próximo mes de marzo vamos a estar en el primer curso latinoamericano de interpretación de análisis computarizado de la marcha, que organiza Movilab, Laboratorio de Análisis de Movimiento, Gillette Children's Specialty Healthcare y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con un apoyo súper importante del Instituto Roosevelt, de la Fundación Cardioinfantil y de BICON, donde vamos a tener invitados internacionales de altísima calidad, principalmente el doctor Tom Novacek, que es el director médico del Laboratorio de Marcha en Gillette Children's Specialty Healthcare y alumno del Dr. Gage. Vamos a estar con la doctora Rocío Rivero Charri, que es una de las fisioterapeutas especialistas en parálisis cerebral de ese laboratorio, su director de operaciones, el ingeniero Adam Rosumalski, y con invitados nacionales, dentro de los que se encuentra el doctor Rodrigo Huertas, dado sus altas calidades y su altísima experiencia. Y lo van a acompañar el doctor Gilberto Herrera, el doctor Luis Eduardo Rueda, la doctora Marta Valencia, el doctor José Luis Duplat, el doctor Jairo Espinosa, el doctor Camilo Turriago y el doctor Fernando Ortiz. Doctor Huertas, ¿quiénes son sus mentores? Siempre nos gusta, como la última pregunta, un poco más personal. Nuestros invitados siempre nos complementan esto porque creemos que es algo muy importante para todas las personas. ¿Quiénes son sus mentores o quiénes han sido sus mentores? Bueno, no podemos desconocer que todas las personas que han estado inmiscuidas en el proceso de aprendizaje, y tengo que hacer una mención muy importante al doctor Camilo Turriago, al doctor José Luis Duplat, que me introdujeron en el mundo de la ortopedia infantil, y posteriormente el doctor James Gage y el doctor Novacek, que amablemente me recibieron cuando estaba terminando mi entrenamiento en ortopedia y me hicieron crear una gran inquietud con respecto al análisis de movimiento y por lo tanto pues estoy eternamente agradecido con ellos. Trato de verlos como un espejo y trato de enseñar de alguna manera lo que ellos me han brindado y lo que yo he podido comprender, y realmente todos los días tanto tus profesores como tus colegas y alumnos son mentores de alguna parte de tu vida, y por lo tanto debo agradecer a todas las personas que conozco, inclusive a Marco, que de alguna manera nos enseña cómo debemos continuar brindando una adecuada masificación de lo que estamos aprendiendo en pro de unos mejores resultados y, por supuesto, tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctor Huertas, muchísimas gracias por estos minutos, por aceptar nuestra invitación. Este siempre va a ser su programa, aquí siempre bienvenido, y aprovecho personalmente para agradecerle por sus enseñanzas, por todo su tiempo, su entrega para formar gente en la especialidad, y especialmente con este servidor. Muchísimas gracias por su amistad y su apoyo siempre incondicional. Muchas gracias, doctor Huertas. Muchas gracias, Marco. Es una excelente iniciativa de Marco, que siempre desde que ha sido nuestro alumno ha mostrado un gran interés por la masificación de la información y de esta manera tratar de brindar el mayor beneficio para nuestros pacientes e inclusive para las personas que se encuentran en entrenamiento. Nuevamente hago extensiva la invitación y entender que todos en nuestro país somos un gran equipo, y este tipo de cursos que se hacen con distintas escuelas van en pro de nuestros pacientes y por supuesto de nosotros mismos, que todos los días debemos estar abiertos a aprender a nuevas cosas. Gracias. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast.